La empresa como demandante. Integrantes: Ávila Alvarado Jorge Esteban, Bautista García Andrea, Cerillo Pérez Melisa, Hernández Pérez Josué, Camaño García Gabriela Mariana, Santos Barrera Brenda Elizabeth. El demandante es aquella empresa con el interés de adquirir un bien o servicio, ello con el objetivo de cubrir una necesidad insatisfecha. La contraparte del demandante es el oferente, quien brinda el producto requerido a cambio de una contraprestación. Demanda es una descripción de todas las cantidades de un bien o servicio que un comprador estaría dispuesto a comprar a todos los diferentes precios. Ley de demanda. La ley de demanda refleja la relación entre la demanda que existe de un bien en el mercado y la cantidad del mismo que es ofrecido en base al precio que se establezca. Mercado de factores. En el mercado de factores de la producción venden el uso de su trabajo, su tierra y su capital a las empresas. Las empresas utilizan estos factores para producir bienes y servicios que son vendidos a las familias en el mercado de bienes y servicios. En el circuito exterior se presenta el flujo de dinero en la economía. Factores de producción. Los factores de producción son elementos necesarios para la producción de bienes y servicios. La existencia de estos factores de producción ya fue formulada por Adam Smith hace más de 3 siglos, el comienzo de la era industrial, que expuso que eran 3: tierra, capital y trabajo. Con la evolución de la actividad productiva se han encontrado más factores de producción, la tecnología y la organización empresarial. Factor de recurso natural. Se refiere a un recurso natural que se puede utilizar para producir ingresos. Es un factor de producción útil, pero que está disponible en cantidades limitadas. Se puede dividir en renovables y no renovables. Los renovables, recursos que se pueden reponer, como el agua, la vegetación, la energía eólica y la energía solar. No renovables consisten en recursos cuyo suministro se puede agotar, como el petróleo, el carbón y el gas natural. Factor trabajo. Todo lo que comprende una actividad humana, tanto física como intelectual, que los trabajadores aportan a la actividad económica para producir bienes y servicios y contribuir a generar riquezas, tanto propia o de otros. Tipos de trabajo. Trabajo intelectual. Se refiere al esfuerzo mental y al aporte de las ideas que hacen los trabajadores. Trabajo físico. Se refiere al aporte de las actividades manuales o de fuerza de los trabajadores. Factores de los bienes del capital. Los bienes del capital son los activos destinados a utilizarse con otros elementos del proceso productivo para generar productos o servicios finales. El capital se divide en capital físico real. Este a su vez se divide en fijo. Consiste en los instrumentos de cualquier clase empleados en la producción. Capital humano. Todo el personal, sean empleados o ejecutivos. Capital financiero. Constituido por los fondos o recursos con que cuenta un ente para la compra de capital físico. Costo. Se define como coste o costo al valor que se da a un consumo de factores de producción dentro de la realización de un bien o servicio como actividad económica. Clasificación de los costos, según su naturaleza: materias primas, servicios exteriores, mano de obra directa y o directa, armonizaciones, que es el costo derivado, financieros derivados del uso de recursos financieros externos, costes de oportunidad. Distribución de los costos. Se distingue entre costos variables y costos fijos. Costo variable recoge aquellos costos que varían al mismo tiempo que la producción. Costo fijo. Estos costos son soportados por la empresa de manera independiente a la cantidad producida. Renta. Área de la economía que se refiere al precio de los insumos que tienen una cantidad fija. Tipos de renta. Renta general. La conforman los rendimientos del trabajo, los rendimientos de capital inmobiliario, los rendimientos de capital mobiliario, calificados como otros rendimientos de capital mobiliario, los rendimientos de actividades económicas, las imputaciones de renta, las ganancias y pérdidas patrimoniales que no se pongan de manifiesto con ocasión de transmisiones de elementos patrimoniales. Salario es un derecho del trabajo, es el fin directo que quiere alcanzar el empleado a cambio de aplicar su fuerza de trabajo. Atributos del salario: remunerador suficiente, determinable, cubrirse periódicamente, en efectivo. Tasa de interés
La tasa de descuento es la inversa a la tasa de interés, que sirve para aumentar el valor o añadir intereses en el dinero presente. El tipo de interés depende de la ley de la oferta y la demanda. Establecimiento del precio. ¿Qué es? Es el proceso mediante el cual se determina la remuneración económica que recibirá una empresa por alguno de sus productos o servicios ofrecido. La base inicial del precio de venta son los costos de producción y de distribución que conlleva cada uno de los productos. Factores que intervienen en la fijación de precios. Condiciones del mercado, competidores, percepción y solvencia económica de tus clientes. Aspectos cualitativos tomados en cuenta para la fijación de precios. Imagen de marca, presencia digital en la web y redes sociales, trayectoria, reconocimiento y posicionamiento. Importancia de la fijación de precios. La fijación de precios determinará las ganancias netas que obtendrá tu negocio, por lo tanto, refleja el rendimiento de recursos y tiempo invertidos en la producción, distribución, promoción y venta de un producto. Existen 3 métodos de fijación de precios. El primero es el método en función del coste. Este se basa en calcular cuál es el coste de producir el producto y añadirle un margen de beneficio. El segundo es el método en función de la demanda. Se analiza el consumidor y se fija el precio en función del valor que éste le da al producto. El tercero es el método en función de la competencia y este se fija el precio en función del precio de la competencia y la calidad del producto. Por último, hablaremos sobre demanda derivada. La demanda derivada es la demanda que surge como consecuencia de la existencia de una demanda convencional. Es una demanda indirecta, surgida como consecuencia de la demanda directa de un producto o servicio. Es importante porque afecta a la cadena de suministro de forma directa, ya que si no se tiene en cuenta, el proceso de producción podría paralizarse en el caso de que faltasen los suministros necesarios para que la cadena de suministro funcione con normalidad. En consecuencia, no habría satisfacción de la demanda convencional. ¿Cómo evitar que suceda? Debemos conocer y analizar la demanda derivada de cada empresa. Disponer del stock necesario para solventar contratiempos, contar con canales de distribución eficaces y planes de contingencia adecuados a cada tipo de producto. Primera ley, sustituibilidad. La elasticidad es mayor cuanto más fácilmente sea sustituible en el proceso productivo un factor por otro. Los factores de producción son siempre sustituibles entre sí, pero la facilidad de esa sustitución está determinada por razones tecnológicas. Segunda ley. La elasticidad de la demanda del factor será mayor cuanto más elástica sea la demanda del bien que produce. Al subir el precio del factor, el precio del producto final también subirá. Si la demanda del producto es muy sensible y se contrae como consecuencia de esa subida de precio, la demanda del factor que lo fabrica también se contraerá. Ley tercera. La elasticidad de la demanda de un factor depende de la elasticidad de la oferta de los otros factores que intervienen en el proceso. Cuarta. La demanda del factor será más inelástica cuanto menor sea su coste en comparación con el total de la producción. Demanda derivada de los bienes auxiliares. Casi cualquier tipo de bien o servicio puede estar implicado en una situación de demanda derivada. A veces la demanda de bienes auxiliares que trabajan con un determinado producto aumenta si aumenta la demanda del producto asociado. Demanda derivada indirecta. Bienes y servicios necesarios para producir y vender el artículo en demanda directa, como energía para impulsar su producción y tiendas para vender el producto. Los efectos económicos de la demanda derivada. La cadena de demanda derivada tiene un efecto enorme en las economías tanto a pequeña como a gran escala. Por ejemplo, a escala nacional e internacional, una mayor demanda de materias primas puede conducir a la creación de nuevos mercados comerciales en países que tienen esas materias primas entre sus recursos naturales. Con esto concluimos nuestro tema. Gracias por su atención.